Bueno, y seguidamente entonces ya hemos visto con el profesor David todo lo que tiene que ver con las teorías y enfoques generales del desarrollo. Lo hemos visto desde una perspectiva, como le decíamos, económica, desde una perspectiva del crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo hemos visto también desde una perspectiva de lo que es el ideal, cómo perciben las personas el desarrollo, qué sentido tiene para las personas el desarrollo. Y miramos también cómo el desarrollo es una palabra, digamos, o es un término que viene muy amarrado al ideal de hombre y al ideal de sociedad, y que viene muy amarrado también al producto de la posguerra. ¿Cómo logramos ese ideal de hombre? ¿Cómo buscamos la paz? ¿Cómo buscamos la equidad? ¿Cómo buscamos el crecimiento económico? Y ese pensamiento fue el que orientó, digamos, una idea de desarrollo. Que esas ideas de desarrollo se han ido transformando, se han ido evolucionando, han ido agregando diferentes dimensiones y diferentes componentes del desarrollo, y eso es lo que quiero como mostrarles en la siguiente presentación. Cómo a partir digamos, de estos modelos han surgido entonces también unas visiones contemporáneas que podríamos decir que ya no centran su análisis solo en el tema de lo económico o en la tenencia de algo, sino que están centradas un poco más en la persona, en el sujeto. Y esas perspectivas entonces han sido también aplicadas a muchos contextos, no solo en el contexto económico, sino al contexto de la salud y al contexto de la educación. Estas perspectivas entonces han orientado muchísimo modelos de atención en salud, pero también han orientado modelos educativos. Y aquí entonces tenemos, no digamos que son las únicas, pero sí las más importantes, la perspectiva de lo que tiene que ver con el desarrollo a escala humana, propuesta por el chileno Mafres Magnit. Él entonces nos habla de unos postulados importantes. Posteriormente viene todo un desarrollo también del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, viene toda una conceptualización que va de la mano con los planteamientos que hace Amartya Sen acerca de lo que es el desarrollo. También encontramos una propuesta del psicólogo Uri Bronfenbrenner que nos plantea también la perspectiva del desarrollo ecológico y que nos puede orientar mucho a pensar en esos contextos, o que nos invita a pensar en los diferentes contextos desde donde tenemos que pensar nuestras intervenciones y nuestros proyectos en salud. Vamos entonces a ver en detalle como cada uno de estos postulados. Y ya hemos visto, como les decía, que el desarrollo tiene que ver entonces con cambios, con transformaciones, con aquel ideal que queremos, y que tiene que ver tanto con transformaciones cuantitativas como cualitativas. Y lo cualitativo muy centrado como al ideal de hombre que se quiere. ¿Cuáles son los aspectos que valoramos desde lo ético, desde lo estético, desde la cultura misma, desde los imaginarios, desde las prácticas en salud, ¿sí? Y estas valoraciones del desarrollo tienen también que ver, digamos, que con una valoración que puede hacerse desde el punto de vista positivo o negativo. Entonces hay quienes asumen el desarrollo como transformación, como cambio, pero ¿como cambio de qué? Entonces, ese desarrollo siempre tiene que tener unos indicadores, y esos indicadores también son socialmente construidos. Queremos aumentar el Producto Interno Bruto, queremos aumentar la cobertura en salud, queremos aumentar la cobertura en educación, queremos mejorar las condiciones de saneamiento básico. Entonces siempre se trazan unos ideales, y que eso es lo que orienta, digamos, unas metas, unas políticas públicas, unos planes, unos proyectos. Entonces el desarrollo son acuerdos convencionales que construye la sociedad para lograr, digamos, esos cambios o esas transformaciones. También entonces un poco el desarrollo tiene que ver con el criterio de valoración que se hace de las cosas, pero sobre todo aquí nos plantean que el desarrollo humano está centrado, ¿sí?, en los cambios que experimenta una persona. Ya no es en los cambios en la economía, sino que la propuesta del desarrollo humano aquí nos trae a pensar en el sujeto, cuáles son esas valoraciones que tiene el sujeto, cómo percibe su propio desarrollo, a pensar en la persona, a pensar en los grupos acerca de ese ideal que tienen de lo que es el hombre y de la sociedad. Podemos entenderlo también como un proceso de realización de las necesidades para mejorar la calidad de vida, y como un proceso de realización personal y social, ¿sí?, que no solamente tiene que ver con la persona como sujeto individual, sino también con las interacciones que él establece con su entorno y con la sociedad. Siguiente. Miramos entonces que la propuesta de Magnit frente al desarrollo a escala humana es un proceso dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas,
y está determinado por la posibilidad de los individuos para satisfacer sus necesidades humanas fundamentales. Y aquí el autor nos dice que esas necesidades humanas pueden ser de dos tipos, ¿cierto? Unas necesidades básicas o unas necesidades fundamentales y que las llaman otros autores unas necesidades axiológicas y otras necesidades de tipo más, digamos, instrumentales, ¿sí? Que tienen que ver con el tener. Entonces, digamos que las necesidades humanas fundamentales se relacionan específicamente con lo que tiene que ver con la valoración, con la salud, con las dimensiones, digamos, desde lo comunicativo, desde lo biológico, desde lo social. Pero las necesidades praxeológicas ya tienen que ver con las posibilidades que tienen las personas de participar, de actuar y de transformar su entorno. Podemos también mirar entonces que este postulado o estos postulados centran una reflexión en términos de que el desarrollo se refiere a las personas y no necesariamente a los objetos, que es el mejor proceso de desarrollo es aquel que permite elevar más la calidad de vida de las personas y de allí entonces vienen todos los indicadores de calidad de vida y para tener calidad de vida no solamente tiene que tener salud, sino también bienestar social, bienestar material, bienestar físico y participación y igual viene toda una reflexión y conceptualización de lo que es la calidad de vida en salud y cómo podemos entonces aportar a la calidad de vida y desde aquí se vuelcan todas las intervenciones, todo lo que hacemos es tendiente a mejorar la calidad de vida y por lo tanto aportar al desarrollo humano y al desarrollo social. Miramos también entonces que el desarrollo humano no está en el estado mental de satisfacción solamente, ni en los bienes primarios, ni en los medios, sino en las libertades fundamentales. Ya esta es otra propuesta que plantea el PNUD, muy orientado por los planteamientos de Amartya Sen, quien entonces ya dice, el desarrollo no es solamente la satisfacción de las necesidades, sí, el desarrollo también implica las libertades fundamentales, las libertades instrumentales y las posibilidades que tiene la persona para optar, para decidir, para participar. La libertad se refiere a esa posibilidad que tiene el ser humano de tomar decisiones, de optar cuál es la vida que quiere llevar, qué es lo que valora y cómo conseguirlo, de poder participar. Entonces el desarrollo humano se logra, digamos, si se logran esas libertades que tienen los sujetos y cómo los gobiernos y cómo las políticas realmente garantizan esas posibilidades de participación y esas libertades del ser humano. Miramos entonces qué es el desarrollo humano. Dice, desde Amartya Sen, el desarrollo son la expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos para elegir las cosas que tienen razones para valorar. Entonces, el desarrollo humano allí se vuelve un poco complejo y digámoslo así, problemático, porque no es el ideal global, es el ideal que tienen los sujetos y ese ideal se va volviendo colectivo y es lo que entonces hablamos de un ideal, digamos, de un desarrollo local, de un desarrollo regional, porque esas cosas que valoran los sujetos se van volviendo colectivas y crean esos imaginarios acerca de lo que es el desarrollo y nos marca mucho las prácticas que debemos y los comportamientos que debemos tener para lograr el desarrollo. También entonces encontramos que el desarrollo implica el logro de las capacidades, pero esto tiene que ver además con el proceso para procurarlas de manera equitativa, participativa y sostenible. Y este es el problema más grande que tenemos, yo diría, frente al desarrollo. Esas posibilidades equitativas, participativas y sostenibles. Y lo miramos, por ejemplo, en la salud. Sí, si bien es cierto las políticas de salud, como la Ley 100 y ahora la reforma, la 1138, tienen unos principios universales de equidad, de igualdad, pero miramos que las condiciones de desarrollo que tiene el país no permiten realmente que las personas tengan un acceso en condiciones de igualdad. Cuando se genera, por ejemplo, un tipo de servicios y de beneficios en salud para una población dependiendo de su capacidad de pago y dependiendo de su capacidad de ingreso económico, pues no va a tener las mismas posibilidades de servicios, de acceder a los mismos servicios.
Un cambio importante, digamos, que introdujo la 1438 fue igualar los planes de beneficios en salud, ¿sí? Pero entonces aquí viene otra problemática que introdujo, y es que las instituciones no están preparadas para ofrecer o para satisfacer la demanda de todos los usuarios, y entonces se ponen trabas, se generan trabas, y porque el sistema se satura para atender tanta demanda, porque se hicieron unos cambios en la política, pero no se han hecho los cambios estructurales, y ustedes saben que todavía hay muchas instituciones que están reflexionando y analizando cómo se va a llevar a cabo y cómo se va a operativizar la nueva reforma. Podemos encontrar cambios positivos que nos aportan al desarrollo humano, pero también hay que hacer un análisis importante si realmente el gobierno, las instituciones de salud y, digamos, si la comunidad está preparada para asumir todos estos cambios que nos plantea. Entonces viene otra perspectiva, lo que se plantea el desarrollo como libertad, digamos, es la misma propuesta de Amartya Sen. El desarrollo no es la satisfacción de las necesidades humanas solamente, sino que el desarrollo es el desarrollo como libertad, es la posibilidad de libertad que tiene el sujeto para vivir bien y en forma satisfactoria, para tener control sobre su propia vida, y sobre todo para tener alternativas, poder elegir, optar, participar y decidir. Miramos entonces que Amartya Sen también nos plantea un paralelo entre lo que él llama las necesidades fundamentales y las necesidades instrumentales. Las necesidades fundamentales están centradas básicamente en el sujeto, en la posibilidad que tiene la persona, ¿cierto?, para acceder a los servicios, para gozar de libertades relacionadas con capacidades de leer. Significa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el acceso a la educación, para participar políticamente, ¿sí? No solamente elegir a nuestros gobernantes, sino también tomar decisiones y que sus decisiones sean escuchadas, cómo las personas pueden hacer parte de un plan de desarrollo. De ahí vienen los planes de desarrollo participativos. ¿Por qué? Porque cada vez más, digamos, que se ha democratizado esa función del Estado y se vuelve un poco mucho más participativa, donde el ser humano y los ciudadanos y las comunidades puedan también elegir cuáles son esas opciones de vida que quieren tener, cuál es ese ideal de desarrollo. También nos habla de las libertades instrumentales, y esas están mucho más orientadas a lo que tiene que ver con las políticas públicas. ¿Qué hace un Estado? ¿Sí? ¿Qué hace la nación? ¿Qué hacen, digamos, las secretarías municipales, las secretarías departamentales, no solo en educación, sino también en salud, en empleo, en acceso a bienes, en acceso a servicios? Tiene que ver entonces con las políticas públicas que garanticen una posibilidad de acceso en condiciones de equidad, en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Y aquí es donde a veces se vienen a generar también problemas, porque miramos que estas libertades instrumentales no están tanto en el sujeto, sino en el gobierno, y que están orientadas por políticas también. ¿El profesor David quiere complementar acá? Es precisamente para que ustedes tengan en cuenta pues cuál es su labor concreta dentro de la cadena en esta formulación del desarrollo a escala humana, ¿no? Vean ustedes, veníamos hablando como una macro perspectiva para terminar en el desarrollo a escala humana, pero vean ustedes que cada actor tiene su protagonismo. En el caso del sistema de salud, y efectivamente las personas que prestan los servicios de salud tienen el punto o su intervención en la parte de las capacidades, la libertad, las necesarias, las capacidades. Uno puede querer hacer muchas cosas, puede querer subir, bajar, tener una calidad de vida, querer hacer muchas cosas, participar, lo que sea, pero si en su salud no tiene la capacidad de hacerlo y físicamente no lo puede hacer, pues ahí puede pensarlo mucho, pero definitivamente no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que dice este autor? Lo básico son las capacidades, entonces ahí es donde entra el sistema de salud y los prestadores y las personas, los profesionales concretos a solucionar ese problema del servicio de salud, para que una vez el ser humano tenga esas capacidades, ahí sí use las instrumentales, para que las instrumentales le permitan, a través de la participación política o cualquier otra cosa, pues llegar a conseguir su estilo de vida. Pero entonces no importa que porque uno se reduzca solamente una parte, no está colaborando con la cadena, al contrario, es esa parte la que permite, la básica para que uno pueda seguir con la cadena, y cada uno tiene sus partes. Ya les dijimos, ustedes ayudan con las prácticas concretas, pero ahora los políticos son los que ayudan con los grandes modelos del desarrollo, y cada uno tiene su responsabilidad, profesor.
Sí, claro. Entonces, aquí, por ejemplo, en las libertades fundamentales, yo les decía que está muy centrada en la acción del Estado y en las políticas públicas. Pero también nosotros los profesionales de la salud tenemos que ser garantes, y ustedes como auditores también tienen que ser garantes, ¿cierto?, de que estas libertades instrumentales realmente se estén dando y que faciliten las condiciones de bienestar y de desarrollo humano de las poblaciones. Entonces tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del papel que uno debe tener en la evaluación de la política, pero también en la formulación, en el seguimiento, en el monitoreo de estas políticas, en la construcción de nuevos indicadores que nos permitan reorientar estos servicios sociales que se le ofrecen a la población. Entonces allí juega un papel muy importante también desde qué perspectiva del desarrollo nos estamos ubicando para crear esos mecanismos o esas herramientas realmente que permitan el goce de las libertades humanas. Miramos entonces también que el desarrollo como ejercicio de las libertades tiene que ver con varias dimensiones de lo que ya planteaba el profesor David, con el capital social para garantizar la confianza, para informar sobre todo acerca de las normas, de las políticas o de las sanciones o restricciones que se tengan también en un sistema social, que tiene que ver con el capital cultural, porque esto determina todas las prácticas, las costumbres, las creencias, los estilos y los modos de vida de una población, y necesariamente tiene que ver también con el capital humano, y el capital humano muy relacionado a lo que tiene que ver con salud, educación y disminución de la pobreza. También entonces aquí encontramos ya otra perspectiva, como yo les decía, de Uri Bronfeld-Brenner. Como les decía, es un psicólogo que hizo todo un análisis de mirar cuál es la influencia que tiene el entorno, ¿sí?, y el contexto en el desarrollo del ser humano. Aunque esta propuesta surge en el seno, digamos, de la psicología evolutiva, esta ha sido una propuesta que se ha ido aplicando mucho a las prácticas, planes, programas y proyectos en el campo de la salud. Veamos entonces qué plantea este postulado. Este autor entonces plantea que la ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo y su relación con el contexto, con el entorno. ¿Por qué? Porque este autor parte de decir, mire, el ser humano cambia en función del entorno, pero al mismo tiempo tiene la posibilidad de transformar su entorno. Y este entorno entonces es visto desde diferentes dimensiones, que lo vamos a ir mirando también, que es lo que plantea el autor. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son los principales postulados? Él plantea que la persona es una entidad creciente, dinámica. Por lo tanto, las necesidades también son dinámicas, las necesidades se transforman, la forma de valorar las cosas también se transforman. Hoy nosotros deseamos una cosa, pero dentro de 10 años eso que deseábamos y valoraba puede cambiar. Por eso es que nosotros nos enamoramos y también nos desenamoramos, porque tenemos esa opción de cambiar, ¿sí?, de valorar distinto. También lo plantea que el ambiente influye en una relación bidireccional y recíproca. Todo lo que tiene que ver con los comportamientos, con los hábitos, con el estilo de vida, está determinado mucho por el ambiente, pero al mismo tiempo el mismo comportamiento del hombre genera y cambia ese ambiente. También otro postulado es que el desarrollo no se limita al entorno inmediato del sujeto, sino que está determinado por otros entornos como lo que él llama el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Vamos a mirar entonces. El ambiente entonces está construido por diferentes niveles de complejidad, un nivel micro, un nivel meso, un nivel exo y un nivel macro, que ya vamos a ir analizando también. ¿Sí? Aquí lo podemos ver en esta diapositiva, cómo está la persona que interactúa en un microsistema, que es su ambiente más cercano, más inmediato a la persona, pero también esa persona en ese ambiente más cercano establece relaciones con otras personas, con la comunidad, con el sector educativo, con los servicios de salud, y va construyendo una relación que llamaría el autor de el mesosistema, pero al mismo tiempo también cómo ese mesosistema está inmerso dentro de un macrosistema, que lo macro podríamos hablarlo acá como las políticas internacionales o las políticas nacionales. El mesosistema, uno si lo va a mirar a nivel de la organización del Estado, sería como el departamento, el microsistema el municipio, ¿sí? y un sistema más pequeño, la comunidad.
pero igual uno puede hacer este análisis desde diferentes niveles, si lo mira desde el individuo, si lo mira desde la sociedad. Sigamos. Aquí entonces esta diapositiva nos muestra claramente la persona, ¿sí?, que es en el centro, que dice que es el microsistema, y ese microsistema entonces tiene que ver con sus redes de apoyo primarias. Si es un niño, con su familia, con sus padres, ¿cierto? Pero si es un adulto mayor, tiene que ver entonces también con su pareja, con su compañero o con las instituciones o redes de apoyo. Y cómo ese tipo de relaciones hacen que la persona, digamos, pueda tener mayores posibilidades de desarrollo, si cuenta con la red primaria, como la familia, como el grupo, como los amigos, y la dinámica que entre ellos se genere, pues va a modificar también al sujeto y su comportamiento y sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, entonces, aquí plantea el autor, y lo vemos aquí en este gráfico, el mesosistema, ¿quiénes lo integran? Por ejemplo, las instituciones educativas, el vecindario, ya las familias extensas, los compañeros, y los compañeros pueden ser, por ejemplo, los compañeros de trabajo, los pares, los amigos, ¿sí? Todos ellos entonces están los que tienen interacción directa con la persona constituyen el mesosistema. Pero también este autor nos dice, hay que analizar aquellas condiciones en las cuales el sujeto no participa directamente o no está vinculado directamente, pero que todo lo que suceda allí lo va a afectar a él. Y es lo que el autor llama el exosistema. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la cultura, con las creencias religiosas, con la comunicación, con la información que recibe, con las políticas, digamos, de servicios de salud, con servicios de educación y con el acceso a estos servicios. Y ya viene lo que yo les decía ahora, el macrosistema, que pueden estar dados por una política internacional o por una política de gobierno y que tiene que ver con todos los sistemas digamos, que existen para que una persona pueda participar, que van a influir directamente en el microsistema, en el mesosistema y en el exosistema. Entonces aquí está la cultura, la religión. Miramos, por ejemplo, hoy en día cómo lo que tiene que ver con asociado, digamos, la valoración asociada a la etnia, ¿sí?, genera en sí mismo ya unos procesos de discriminación, el ser indígena o el ser indio, el ser afrodescendiente, el ser discapacitado, el ser desplazado, el ser reinsertado o reincorporado al sistema social y productivo, digamos, tiene una valoración distinta y generalmente en nuestro sistema son poblaciones que por sus condiciones de etnia están siendo excluidas. Entonces eso no tiene que ver con la persona, tiene que ver con el macrosistema y con el exosistema. Entonces cuando hacemos un análisis en salud tenemos que mirarlo también desde estas diferentes dimensiones del entorno que están afectando al ser humano. Sigamos. ¿Qué ventajas entonces tiene este modelo? Este modelo pues nos permite hacer un análisis de determinantes sociales y nos permite hacer un análisis de los diferentes factores de riesgo que tiene la persona, tanto en su entorno inmediato como en su entorno mediato y a largo plazo también proyectar cómo podemos hacer transformaciones en el exosistema y cómo podemos también afrontar las contingencias que nos plantea, digámoslo así, el macrosistema. Pero también nos ayuda a identificar las raíces del problema, en dónde radican el problema. El problema está en el grupo, el problema está en la familia, el problema está en las redes de apoyo, el problema está en el acceso a los servicios, el problema está en el acceso a la educación, el problema en dónde o en qué nivel está. Este es digamos que un modelo que entonces es muy rico, no solamente para hacer un análisis en salud, sino también en educación, en la parte de cultura y que puede ser muy útil en diferentes contextos. Aquí, por ejemplo, miramos en esa diapositiva cómo el microsistema lo integra la familia y la comunidad. Sigamos. Sí, y aquí entonces nos lleva a pensar, bueno, ¿qué intervenciones podemos hacer en salud? ¿Cómo miramos que la familia se constituye en una red primaria y es base para todas nuestras intervenciones que hagamos en la parte de salud? Sí, porque los hábitos saludables, el estilo de vida saludable, los valores frente a la salud, el comportamiento frente a la salud, se forjan también en la familia, en el entorno inmediato del sujeto. Y también la familia se convierte en una red importante de apoyo para una persona, por ejemplo, enferma o con un tipo de discapacidad. Entonces aquí pensamos qué tipo de intervenciones se realizarían en ese nivel. Es como la pregunta que les dejo para que la
para que la analicen, la reflexionen y más adelante podamos de pronto en la tutoría hablar acerca del tema. Igual en el mesosistema, ya les decía, tiene que ver con todo lo que es salud, educación, sistema económico o inclusión laboral, con lo que tiene que ver con las condiciones de vivienda y de trabajo de una persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué intervenciones podríamos tener aquí ya? Lo que son políticas públicas saludables, legislación, pactos internacionales, acuerdos internacionales. Y también la pregunta sería, ¿qué intervenciones se realizarían en este nivel? Ya miramos entonces que esas han sido como unas propuestas alternativas, diríamos así, para pensar el desarrollo centrado en el ser humano, pero también aquí recogemos otra propuesta que nos habla de lo que el desarrollo humano también tiene que ver con el desarrollo sostenible, y es que el desarrollo tiene que centrarse también en responder a las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y esto ya es también una perspectiva mucho más ecológica del desarrollo que viene a articular lo que ha planteado también el profesor David. Nos muestra, por ejemplo, o nos pone a reflexionar en preguntas como cómo se utilizan los recursos, de dónde provienen esos recursos, quién toma las decisiones acerca de esos recursos, quiénes se benefician de estos recursos, quién decide sobre esos recursos, ¿sí? Entonces, ese análisis también hay que hacerlo. Sigamos. Miramos también entonces que el desarrollo humano sostenible recoge muchos elementos de lo que tiene que ver con lo que plantea Amartya Sen, el desarrollo como libertad, pero también recoge elementos de satisfacción de necesidades, pero está mucho más centrado también en que esa satisfacción de necesidades, en que la participación política, en que la participación democrática genere procesos de sostenibilidad que no comprometa el entorno y donde en todo caso la persona sea el eje o el centro de ese desarrollo y no lo económico o lo tecnológico, sino el sujeto como agente importante. Se dice que el desarrollo debe ser el desarrollo de la gente, el desarrollo con la gente y el desarrollo para la gente, ¿sí? Los recursos entonces son considerados como un elemento que genera o facilita el desarrollo, pero no el desarrollo en sí, porque Amartya Sen decía que el desarrollo estaba en la medida de satisfacer las necesidades del ser y las necesidades del tener. Esta propuesta nos dice que no solamente tiene que ver con eso, sino también con las condiciones del entorno, cómo el desarrollo tiene que ser sostenible para no comprometer a la vida y el desarrollo y la calidad de vida, digamos, de nuestras generaciones futuras. Entonces, aquí también nos plantea que la libertad de la persona en la selección del modo de vida que mejor le conviene es fundamental, pero sin atentar contra su entorno y sin atentar contra su ambiente. Miramos entonces otros, ya como para ir terminando, que el desarrollo humano, ya le han agregado aquí que el desarrollo sostenible, como decimos que el ser humano tiene que ser el centro del desarrollo, entonces ya se habla de desarrollo humano sostenible. Se concibe como un desarrollo que no solo genera crecimiento económico, sino que también distribuye sus beneficios equitativamente. Y miren el reto que tenemos. Regenera el medio ambiente en lugar de destruirlo, potencia a la persona en lugar de marginarla y sobre todo centra su atención en poblaciones vulnerables, en poblaciones que tienen un acceso desigual a lo que serían bienes y servicios y sobre todo en poblaciones que están en condiciones de exclusión social. ¿Sí? Entonces, para concluir, podemos mirar entonces que es un desarrollo en pro de las personas, en pro de la naturaleza, en pro del empleo y en pro de la equidad en todos sus sentidos y en todas sus dimensiones. Sigamos. Sí, esto entonces llevó también a ampliar mucho el concepto de desarrollo humano. Y aquí pues como hasta ahora digamos que les muestro lo que es el panorama general de las diferentes perspectivas que digamos que ya lo que David planteaba eran tendencias generales, ¿sí? O teorías que han inspirado diferentes modelos, pero ya aquí esas teorías se van ubicando también en unos discursos y en unas prácticas, lo que podríamos llamar praxeologías, y que nos muestran, ya nos van indicando
cómo podríamos ir pensando desarrollo ser humano y cómo la salud entonces se va a convertir en un indicador de desarrollo. Este es un contexto, como les decía, general, pero que ustedes lo deben tener muy presente, muy en cuenta, porque es el marco contextual desde donde deben pensar sus proyectos de desarrollo.